¿Y si te dijera que la historia del Medio Oriente que hoy sacude los titulares, ya fue escrita hace miles de años? Mientras el mundo entero observa con preocupación los movimientos de Irán, amenazas nucleares, pactos secretos y tensiones con Israel, pocos saben que el destino de esta nación ya fue anunciado en las páginas más antiguas y sagradas de la historia, la Biblia. Sí, Irán aparece en la Biblia, desde el Génesis hasta las visiones apocalípticas del fin. Pero lo hace bajo un nombre ancestral, Persia. Y lo que Dios declaró sobre Persia atraviesa el tiempo como una espada afilada, desde sus raíces hasta su papel final en el conflicto de Gog y Magog. Pero antes de ser el enemigo profético que atacará a Israel en los últimos días, Persia fue un instrumento divino para liberar al pueblo de Dios, reconstruir su templo y cumplir visiones eternas. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir es algo que pocos se atreven a revelar. Tras el diluvio, Dios dio al mundo un nuevo comienzo. Y de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron las naciones que poblarían la tierra. En Génesis 10, encontramos una genealogía con significado profético. Madai, hijo de Jafet, se convirtió en el patriarca de los medos, que se asentaron en las montañas del norte, lo que hoy conocemos como Irán. Y Elam, hijo de Sem, dio origen a los elamitas, que ocuparon las fértiles tierras del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. Pero estos no fueron pueblos insignificantes. En Génesis 14, la Biblia relata la Primera Guerra Internacional. 4 reyes orientales, incluido Chedorlaomer, rey de Elam, invadieron Canaán, saquearon ciudades y tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Y fue entonces cuando Abraham, con solo 318 siervos entrenados, enfrentó a estos poderosos reyes y los venció. Fue una victoria imposible, pero cargada de un mensaje eterno. Ninguna potencia del este puede prevalecer contra aquellos que tienen el favor de Dios. Pasaron siglos. Los medos y los elamitas crecieron en fuerza y territorio, compartiendo la antigua región mesopotámica. Con el tiempo, se unieron formando un poder creciente, el Imperio Persa. Y aquí es donde entran las profecías. Dios habló a través de Isaías y Jeremías con precisión impresionante. Primero, predijo que los medos y los elamitas serían el látigo divino para castigar a Babilonia, que había destruido Jerusalén y su templo. Y segundo, aún más asombroso, Dios anunció que usaría a un rey persa pagano, aún no nacido, para liberar a su pueblo y reconstruir el templo. Lo llamó por nombre, más de 150 años antes de su nacimiento, Ciro. En el siglo VIII a.C., Deyoses, rey de los medos, unificó las tribus de Elam y Madai y fundó Ecbatana, la primera capital imperial en suelo iraní. Su nieto Ciaxares reformó el ejército, creando una máquina de guerra que destruiría Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más temidos de Israel. Persia estaba lista para cumplir su destino, ser instrumento del juicio y de la restauración. Y Dios preparó a su profeta para presenciarlo. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén y arrasó el templo, miles fueron llevados cautivos. Uno de ellos fue un joven llamado Daniel, quien fue llevado a la corte del rey Nabucodonosor. Aunque rodeado de corrupción, Daniel se mantuvo fiel y Dios le concedió el don de las visiones. Visiones que hablaban no solo de su tiempo, sino del destino de toda la humanidad. Un día, el rey soñó con una estatua colosal de varios metales. Ninguno de sus sabios pudo interpretarlo. Entonces llamaron a Daniel. Y con la autoridad del cielo, Daniel reveló el sueño y su significado. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, el pecho y los brazos de plata. 2 brazos, 2 potencias unidas, medos y persas. Una unión desigual, donde Persia dominaría. La profecía era clara, Babilonia caería, y Dios levantaría un nuevo imperio. No pasó mucho tiempo. Desde las montañas de Irán surgió Ciro el Grande, el rey prometido. Unificó Persia y Media y fundó el imperio medo-persa. Finalmente, su mirada se posó en Babilonia. La noche señalada llegó. Mientras el rey Belsasar celebraba un banquete blasfemo usando vasos sagrados del templo, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel fue llamado e interpretó las palabras: Tu reino ha sido contado y terminado. Será entregado a los medos y los persas.
Esa misma noche, Ciro desvió el río Eufrates, entró en la ciudad y sin derramar sangre tomó Babilonia. Y entonces hizo algo impensado, decretó la libertad del pueblo judío, financió la reconstrucción del templo y envió a sus líderes con protección real. Persia, un imperio pagano, se convirtió en el instrumento divino para restaurar a Israel. Aunque Persia se convirtió en una herramienta de redención durante el exilio, no todo su legado sería glorioso. Dios reveló a Daniel visiones aún más oscuras y misteriosas. Una bestia se levantó de entre las aguas, un oso gigantesco, con 3 costillas entre sus fauces. Una voz celestial tronó: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio medo-persa, desigual en fuerza, pues Persia dominaría a Media. Las 3 costillas eran Lidia, Babilonia y Egipto, los imperios devorados por su ambición. Y así ocurrió. Persia aplastó a Lidia, cayó Babilonia y luego Egipto fue conquistado por el hijo de Ciro. Pero la visión no se detenía allí. Años después, Daniel vio otra imagen, un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Era Media y Persia. Pero del oeste, apareció un macho cabrío con un solo gran cuerno que, como un rayo, embistió al carnero y lo derribó. Era el próximo imperio, Grecia, bajo Alejandro Magno, quien derrotaría a Persia con velocidad sobrenatural. Las visiones se cumplían con una precisión aterradora. Persia había reinado, pero también sería derribada. Sin embargo, aún en medio del poder y la gloria persa, Dios seguía escribiendo su historia. En Susa, capital imperial en el corazón de Elam, el suroeste del actual Irán, el rey Asuero organizó un fastuoso banquete. Allí, tras la desobediencia de la reina Basti, se buscó una nueva reina en todo el imperio. Y fue elegida una joven judía llamada Esther, cuyo nombre original era Hadasa. Sin saber que era hebrea, el rey la coronó como su esposa. Pero desde la sombra surgió un enemigo, Amán, descendiente de los amalecitas. Lleno de odio, tramó un genocidio contra todo el pueblo judío. Convenció al rey de firmar un decreto de exterminio. En menos de un año, todos los judíos del imperio serían asesinados. Esther, arriesgando su vida, se presentó sin ser llamada ante el rey, y con sabiduría desenmascaró el plan. Amán fue ejecutado, y un nuevo decreto permitió a los judíos defenderse. Aquel día que había sido destinado para su destrucción, se convirtió en día de victoria. Persia se transformó en escudo de los escogidos. Una vez más, Dios usó a Persia como trono de salvación. Siglos después, mientras Roma gobernaba el mundo, algo extraordinario ocurrió. El Evangelio de Mateo menciona a unos magos de Oriente que llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Estos sabios no eran reyes. La palabra griega magoi se usaba para describir a astrónomos sacerdotes provenientes del este, del antiguo territorio persa. Probablemente descendientes espirituales de aquella misma casta instruida por Daniel, siglos antes en Babilonia y Persia. Ellos habían leído las profecías, conocían los tiempos, sabían que el ungido estaba por llegar. Cuando vieron la señal, no dudaron, cruzaron desiertos, abandonaron todo, y llegaron con regalos proféticos: oro, para declarar su realeza; incienso, para honrar su divinidad; mirra, para anticipar su sacrificio. Mientras Jerusalén permanecía en silencio, Persia reconoció al Mesías. Pero la historia de Persia, el actual Irán, no termina en Belén. La Biblia también revela su papel profético en los últimos días, en uno de los episodios más oscuros del futuro, la guerra de Gog y Magog. En Ezequiel 38, Dios describe una coalición que se levantará contra un Israel restaurado. Entre los primeros nombres se encuentra Persia. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38, 5. El mismo imperio que una vez reconstruyó Jerusalén, estará ahora en una alianza contra ella. Pero aquí debemos hacer una aclaración vital que muchos hoy pasan por alto. Aunque algunos aplican esta profecía al presente, la Biblia nos muestra que la guerra de Gog y Magog no será en nuestros días, sino al final del milenio, después del reinado de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 20 lo deja claro. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto,
y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, para reunirlos a batalla. Apocalipsis 20, 7-8. Sí, Irán, Persia, será parte de ese conflicto, pero será un evento posterior al milenio, no antes. La Biblia enseña que en ese momento, naciones como Persia se levantarán por última vez, y Dios intervendrá con fuego del cielo. Aunque Persia será parte de esa coalición del mal, la Escritura también ofrece una esperanza. El profeta Jeremías, siglos antes, escribió una palabra olvidada. Y acontecerá en los postreros días que restauraré a Elam. Jeremías 49 horas y 39 minutos. Primero, Dios quebrará el arco de Elam, símbolo de su poder. Pero después, promete su restauración. Esto lo cambia todo, porque aunque Irán participe del juicio final, Dios ha dejado una puerta abierta para la redención. Hoy vemos a Irán envuelto en oscuras alianzas, pero en el futuro, Dios podría levantar de allí un remanente fiel. Persia no ha sido olvidada en el corazón de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Persia, o Irán, ha estado presente en el gran drama de la redención. Ha sido enemigo, libertador, y también testigo del Mesías. Hoy, mientras los titulares muestran tensión entre Irán e Israel, te pregunto, ¿estás viendo cómo las profecías están cobrando vida ante nuestros ojos? ¿Entiendes tu papel en este tiempo profético? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video te ayudó a comprender mejor el plan de Dios para las naciones, dale me gusta y compártelo. Eso nos permite seguir creando contenido profético con base bíblica. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más revelaciones bíblicas que conectan el pasado, el presente y el destino eterno de la humanidad. Porque el tiempo es corto. Y la palabra de Dios ya se está cumpliendo.